pues informándole, ¿verdad? Para los que todavía no lo saben, pues esta ya es la última hoja y esta es nuestra última clase teórica, ¿verdad? La próxima pues será la evaluación. Entonces, vamos a trabajar acá en estos problemas. Ya les había hablado de los anteriores, ¿verdad? Entonces vamos a ir resolviendo. Bueno, entonces nos dice, ¿verdad? El primer problema. Se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 90 centímetros de radio y plato pequeño circular de 10 centímetros de radio. Calcula cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño para elevar el cuerpo. Entonces, vamos a resolver. Y pues vean, la fuerza, recuerden de que si yo vengo y ese kilogramo le agrego la letra F, pues ya lo puedo manejar como una fuerza, ¿verdad? Como kilogramo fuerza. Esto es una masa expresada como fuerza, pero no se ha calculado, es decir, no se ha multiplicado por 9.8 para que esté en newtons. Ahora, respecto a lo otro, aquí dice radio. Entonces, no conocemos el área. Por lo tanto, vamos a calcular primero esa área. Como son círculos, entonces el área circular es pi por radio cuadrado, ¿sí? Entonces, el área 1 sería pi, que lo vamos a tomar como 3.14, por el radio, que es 90, entonces sería 90 al cuadrado. Y entonces se hace ahí el proceso. Decimos entonces 3.14 por 90 al cuadrado. Y esto nos va a dar entonces un total de 25.434. Ese sería el área 1. El otro dice que tiene 10 centímetros de radio. Entonces, esa sería área 2. Repito, como es circular, entonces la fórmula de área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, el área 2 sería 3.14 por radio, y el segundo radio es de 10 centímetros, entonces 10 al cuadrado. Área 2, entonces es igual. Solamente algo que se me olvida ahí en el anterior es que no le coloqué la unidad de medida. Sería centímetros cuadrados. Y entonces ahora multiplicamos acá. 3.14 por 10 al cuadrado. Eso nos da 314 centímetros cuadrados. De ahí conocemos área 1, conocemos área 2, conocemos, dice, se desea elevar un cuerpo de 1500 utilizando un elevador de plato grande de circular. Bueno, de estos 1500 gramos fuerza es fuerza 1, porque le estamos relacionando entonces, los 1500 van a estar sobre el radio de 90 centímetros, entonces esto lo vamos a tomar como la fuerza 1. Entonces, fuerza 1 va a ser 1500. ¿Qué? Kilogramos fuerza. Y la fuerza 2 no la conocemos, es la que vamos a calcular. Entonces, utilizando el principio de Pascal, decimos que fuerza 1 sobre área 1
es igual a fuerza 2 sobre área 2. Sustituimos entonces nuestros datos y la fuerza 1 entonces es 1500 kilogramos fuerza. Y el área 1 es 25.434 centímetros cuadrados. Recuerden de que no importa el valor, siempre y cuando esté en la misma unidad de medida, ¿verdad? Pues ahora la fuerza 2 no la conocemos y el área 2 sí, es 314 centímetros cuadrados. Bueno, entonces vamos aquí a calcular la fuerza 2. ¿Cómo es que nos va a quedar? Entonces recuerden de que entonces este está dividiendo, ¿verdad? Entonces para despejarlo vamos a multiplicar por 314. De tal manera que nos va a quedar 314 centímetros cuadrados por la fuerza de 1500 kilogramos fuerza. Y eso va dividido entre el área 1, que es 25.434. Entonces observamos que se cancelan los centímetros cuadrados y entonces vamos a obtener el valor de la fuerza 2. Entonces decimos ahí 314 por 1500 dividido 25.434. Y eso nos da entonces un total de 18.52. Es un valor aproximado. Y la unidad de medida es kilogramos fuerza. Bueno, esto quiere decirme, se va a elevar el cuerpo de 1500 kilogramos, entonces para poder elevarlo hay que colocar en el plato pequeño de 10 centímetros de radio un cuerpo que pese 18.52 kilogramos, ¿verdad? Para poder levantar. Bueno, entonces así está ahí la solución de este problema. Y pregunto si hay alguna duda. No, profe, todo claro. Entonces ahí, todos me confirmen si ya lo copiaron para entonces pasar al siguiente problema. Ya, profe. Entonces, en Ya, el profe. siguiente problema, miren, les voy a colocar los datos y a ustedes. Bueno, dice, calcular la fuerza tenida en el émbolo mayor de una prensa hidráulica si en el menor se hacen 15 newtons. Y los émbolos circulares tienen cuádruple radio uno del otro. Bueno, les voy a borrar acá. Vamos a trabajar. Bueno. Entonces, miren. Aquí, área 1. Bueno, lo que sucede es que vamos a tener entonces pi. Y si este es R, ¿sí? Vamos a decir que este es el pequeño. Ojo con lo que estoy haciendo, ¿verdad? Este es el pistón pequeño. O el émbolo pequeño. Y dice que el otro es el cuádruple radio. Cuádruple lo entendemos con el número 4, ¿verdad? Entonces este sería con pi 4r al cuadrado. ¿Sí? Que este es el área 2. Si resolvemos ahí, entonces, miren, 4 al cuadrado es 4 por 4, nos da 16. Entonces sería 16 pi r cuadrado. ¿Sí? Entonces tendríamos ahí el área 1 y el área 2.
Ahora, dice que calcula la fuerza obtenida en el émbolo mayor. O sea que la fuerza 2 es la que no se conoce. Y la fuerza 1 sí se conoce. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza 1? Es de 15 newtons. Entonces tenemos por el principio de Pascal que fuerza 1 dividido área 1 es igual a fuerza 2 dividido área 2. Entonces, ¿cuál es la fuerza 1? Es 15 newtons. Área 1 es pi por r cuadrado. ¿Sí? Noten que aquí el área no nos está quedando en un valor numérico, sino como una expresión algebraica. Ahora tenemos la fuerza 2 y el área 2. Bueno, el área 2 dice que es 16 pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a resolver para encontrar entonces el valor de la fuerza 2. Entonces, este va a dividir, va a multiplicar, entonces nos va a quedar 16 pi radio al cuadrado por 15 newtons. Y abajo vamos a tener pi r cuadrado. Entonces, yo les voy a preguntar aquí. ¿Observan que hay algunos elementos que están en común y se pueden eliminar? ¿Sí los observan? ¿Cuáles son? Sí hay elementos en común, el pi y el radio al cuadrado. Muy bien, entonces noten de que el radio, como esté uno en función del otro, se va a cancelar. ¿Sí? O sea que no vamos a utilizar aquí el valor del radio, no nos interesa, por decirlo así, cuánto mide ese radio, sino solamente la relación. Entonces, lo único que nos queda es multiplicar 16 por 15. ¿Cuánto es 16 por 15? Eso nos da 240. Y vean cuál es la unidad de medida. Newtons. Entonces, la respuesta para el problema número 2 es 240 newtons. ¿Dudas o preguntas con este problema? No, profesor. Claro, profe. Ahora dice, miren, sobre el plato menor de una prensa se coloca una masa de 16 kilogramos, ¿verdad? Recuerden de que esto lo podemos convertir a fuerza colocándole F, entonces eso ya sería una fuerza. Calcula qué masa se podría levantar colocada en el plato mayor, cuyo radio es el doble del radio del plato menor. Bueno, aquí es bastante similar, ¿verdad? Entonces tenemos el pequeño y el grande. Bueno, lo único es de que en este caso no nos dice el cuádruple. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que nos dice acá? ¿Qué es el doble? ¿Verdad? ¿Y con qué número relacionan doble? El 2. Con el 2. Entonces yo digo 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. O sea que entonces el área 2 es 4 pi por radio al cuadrado. Entonces aquí dice, sobre el plato menor hay una masa de 16 kilogramos. Si yo lo quiero expresar como fuerza, le agrego la letra F a kilogramos. 16 kilogramos fuerza, ¿sí? Lo que no sé, entonces es la fuerza 2. Y de ahí vamos a obtener la masa. Bueno, entonces aquí vamos a tener que en lugar de 15 newtons, tenemos 16 kilogramos fuerza, ¿verdad? Y en el área 1 tenemos lo mismo, pi radio al cuadrado. En el área 2 ahora es 4 pi radio al cuadrado. Entonces yo aquí utilizando el mismo esquema, entonces solo estoy cambiando lo que
lo que sea necesario. Ahí ya no es 16, sino es 4. Y aquí ya no es 15 newtons, sino es 16 kilogramos fuerza. Bueno, entonces, al igual que en la anterior, aquí también se va a eliminar pi y el radio al cuadrado. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Multiplicar 4 por 16. ¿Cuánto es 4 por 16? ¿Aquí nos va a hacer lo de la N más? ¿Qué va a hacer lo de la N? 4 por 16 nos da 64. 64. Y la unidad de medida es kilogramos fuerza. Pero la pregunta no es qué fuerza. La pregunta es qué masa. Entonces, ¿cuál es la masa que puede levantar? Entonces recuerden de que esa unidad de medida, kilogramos fuerza, es una masa expresada como fuerza. O sea, de que si yo esto lo quiero escribir como masa, lo único que debo hacer es quitarle la letra F. Por lo tanto, entonces la respuesta ahí es que la masa de 16 kilogramos puede levantar una masa de 64 kilogramos. ¿Dudas o preguntas? No, profe, todo claro. Profe, o sea que la F se puede poner y quitar y no afecta en nada. Sí, no afecta en nada. Es que es por la unidad de medida. Lo que pasa de que las masas, recuerden de que la fuerza que nos dan se llama peso. Y ese peso es masa por aceleración de gravedad. Entonces, cuando yo quiero calcular ese peso, yo lo que voy a hacer es multiplicar ese 16, ¿verdad? Por el valor de la aceleración de gravedad, que es 9.8. Entonces, ese factor es el que nos permite hablar de la masa como una fuerza. Entonces, por eso, cuando yo le agrego, entonces, fuerza, o sea, le agrego la letra F a kilogramos, lo que yo estoy diciendo es de que se puede convertir en una fuerza. ¿Cómo? Multiplicándola por 9.8. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para que entonces yo ya no tenga esa masa en kilogramos fuerza, sino en newton, que es la unidad de medida en el sistema internacional. ¿Sí? Bueno, ahora, la número 4 dice, ¿qué proporción deberían guardar los platos de una prensa hidráulica para que aplicando 40 newtons de fuerza en el plato menor podamos levantar un objeto de 80 kilogramos en el plato mayor? Si se dan cuenta, aquí sí tenemos una situación, porque en el plato menor dice que hay una fuerza 1 de 40 newtons y en la fuerza 2 dice 80 kilogramos. Ahí sí no puedo decir yo solo agregarle la F. ¿Por qué no? Porque no tendríamos la misma unidad de medida. Entonces ahí necesariamente nosotros tenemos que decir 80 por 9.8 y entonces ya tendríamos que entonces la segunda fuerza sería 784 newtons. Bueno, entonces voy a borrar acá. Bueno, entonces, la fuerza 1 es de 40 newtons. Y área 1 no lo conocemos, pero vamos a asimilarle que el área 1, al igual que se dan cuenta nosotros, nos ponían el radio en función del otro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a agregarle aquí es que vamos a decir de que el área 2, ¿sí? Es una n veces cantidad del área 1. ¿Por qué digo yo eso? Porque habíamos visto que en el área 1 nos quedaba pi
R cuadrado. Y entonces en el área 2 también nos quedaba pi R cuadrado, pero agregado a eso un número, que en el segundo problema fue 16 y en el tercer problema fue 4. O sea que lo que debe de haber aquí es un número n. Pero también ya vimos nosotros, ¿sí? Que al final ese pi R cuadrado se va a eliminar. ¿Verdad? Al final se va a eliminar. Entonces, aquí vamos a decir. Aquí sí tenemos la fuerza. Entonces, la fuerza es 784 newtons. Entonces, aquí voy a decir, en lugar de decir área 2, voy a decir N área 1. Bueno, entonces, lo que voy a hacer a continuación es de que, miren, si yo digo que voy a multiplicar aquí el primer lado por área 1, entonces nos va a quedar N por área 1 por 40 newtons. Eso dividido el área 1. Y del otro lado nos va a quedar el 784. Bueno, ¿qué es lo que notan acá? ¿Se va a eliminar algo? Área 1. El área 1 se va a eliminar, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda es el n por 40. ¿Qué debo hacer si yo quiero entonces encontrar n? Este 40 que está multiplicando n, ahora lo voy a colocar como una división. Solo permítame que ahí yo estoy cambiando el número ya. De 784 dividido 40. De 784 digo 40. Es 19.6. Entonces, dice, ¿qué proporción deberían guardar los platos de una prensa hidráulica? Uno a 19.6. ¿Sí? Es decir, de que el área 2, lo voy a escribir aquí, debe de ser igual a 19.6 veces el área 1. Que si el área 1 es 1 centímetro cuadrado, entonces el área 2 va a ser 19.6 centímetros cuadrados. Así se decía. Y esta es la respuesta entonces del problema número 4. En la número 5 hay una pregunta. Esa ya la respondemos. Y por hoy pues ahí vamos a finalizar. Bueno, no sé si